Muy bien, estamos en la guía de estudio número 1 del curso de antropología y el día de hoy vamos a hablar del tema del origen de la vida. En primer lugar, cuando hablamos del origen de la vida, no nos centramos a una especie viva, sino hablamos de los hombres, de los animales y de las plantas que de generaciones pasadas pues fueron surgiendo hasta la actualidad. Para este tema vamos a argumentarlo trabajando dos posiciones. En primer lugar, una posición teológica y una posición científica. La primera, la posición teológica está basada en una ideología en base al credo y a la fe de las personas. Regularmente esta teoría la apoyan personas creyentes. Tal es el caso, bueno, independientemente de la religión, no nos vamos a meter a temas religiosos, sino más bien vamos a hablar de que esta teoría está argumentada por una ideología y la creencia de que existe un Dios que es a quien se le atribuye la creación y la formación de la vida, el universo y todo lo que en ella habita. La posición teológica sostiene que el universo y la vida son creación de un ser todopoderoso, omnipotente y omnipresente, cimentado en una verdad irrefutable en el ámbito religioso. En este caso, nosotros podemos mencionar, y se los decía en la clase anterior, podemos citar el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos habla respecto a la creación del mundo. Si alguien ha tenido la oportunidad de leer el libro de Génesis, pues nos habla de cómo se dio la creación, en qué momento y en qué tiempo Dios fue creando las especies vivas, cómo se creó el universo y todo lo que en él habita. Si no lo ha leído, preste atención y luego vamos a ver qué mantiene la posición científica. Ahora, un punto que también cabe destacar es que la posición teológica que habla de un ser todopoderoso al que nosotros le llamamos Dios, al cual le atribuimos la creación y el origen de la vida, lo basamos en una teoría que recibe el nombre de teoría de ideas teológicas o creacionista. ¿Qué nos dice esta teoría? De acuerdo con esta teoría, un ser supremo creó la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los mares, los animales, las plantas y al hombre, es decir, un Dios. Es el creador de todo el universo. La posición teológica se va a apoyar de la Biblia. Y vuelvo y repito, esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Tiene como título La creación. Si no lo había leído antes y si ya lo ha leído, pues escuche y dice así. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla está en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las de señales para las estaciones, para días y años, y sean las por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras que
e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicad y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y dice, luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado planta que da semilla, que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. A toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Esto lo dice el libro de Génesis. Y ahí es donde se argumenta la posición teológica. Para todas las personas que tenemos un credo y una fe, y en lo personal me quiero dirigir, pues yo creo que existe un Dios, yo creo que hay un ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, y a este le llamamos Dios, que a él le puedo atribuir la creación de las plantas, los animales, los seres vivos. Y esa es mi fe, esa es mi posición respecto a la creación y al origen de la vida. Lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia es verdad, pero esa es mi postura. Ahora bien, desde el punto de vista científico, vamos a hablar de aquellas personas que son ateos. Un ateo es una persona que niega la existencia de Dios, no cree en Dios. Por lo tanto, el hombre ateo ha decidido crear o implementar hipótesis o teorías que van a descartar la existencia de Dios, y que lo que pretende con esto es atribuirle al hombre mismo la invención y la creación del mundo y todo lo que en él habita. Por ello, existe la posición científica. Y vean qué dice la posición científica. Dice: plantea que la vida es el resultado de procesos biológicos evolutivos, es decir, que los seres o las especies fueron apareciendo, qué sé yo, a través de moléculas, partículas, y que al pasar de los años y el tiempo se fueron creando más complejas hasta llegar a todo lo que hoy en día nosotros podemos ver. Dice la posición científica. Dice que son procesos biológicos evolutivos que se fueron dando a través de los siglos. Se apoya en fundamentos científicos, en hechos que han sido investigados con rigurosidad, pero que solo constituyen teorías que tratan de explicar este misterio. Es decir, ninguna de las teorías que vamos a ver a continuación ha podido fundamentar al 100% la creación de las tres especies, hombre, animales y plantas, en una misma teoría. Por eso es que constantemente están apareciendo muchas teorías, y de las que vamos a ver a continuación,
2 de ellas ya fueron descartadas porque no tienen sentido, no reúnen las características necesarias, o con estas pues no se puede descartar a Dios. Y algo más profundo, estas teorías científicas todas llegan a una misma conclusión y ninguna de ellas, para poderse argumentar, utilizan la Biblia, y ninguna de ellas ha podido descartar la Biblia y en todo caso descartar a Dios como el creador y al que se le atribuye el origen de la vida. Recuerde, aquí estoy hablando del origen de la vida, no estoy hablando del origen del hombre, estoy hablando del origen de la vida. Para hablar del origen del hombre vamos a utilizar el libro del Popol Vuh y de igual manera vamos a utilizar la Biblia, porque son las dos posiciones que siempre se van a contradecir. Ahora bien, usted dirá, pero ¿y esto qué tiene que ver con turismo y el curso de antropología? Vayamos al punto o al objetivo inicial. Antropología es la ciencia que estudia la conducta y el origen de la especie humana. Por lo tanto, aquí estamos viendo las teorías que tratan de argumentar o que sostienen la formación del hombre, de los animales y de las plantas. En pocas palabras, la creación del universo y todo lo que en él habita. Dentro de la posición científica, vamos a ver estas 3 teorías. Recuerde que la creacionista es de la posición teológica, es decir, basado en la Biblia. La teoría científica o la posición científica empieza a hablar de esta primera teoría, que es la teoría de la generación espontánea o el espontaneísmo. Y vea cómo se argumentan de esta manera. Dice, la teoría de la generación espontánea sostiene que la vida aparece por sí sola, imagínense, es decir, por arte de magia, de repente, y cuando vieron una planta, un animal, un ser humano, y así se fue creando todo. No hay una base sólida, no tienen en su hipótesis, no tienen algo verídico, algo que argumente que realmente así fue. De hecho, esta teoría ya no se utiliza, esta teoría fue descartada por no tener validez. Y dice, la vida aparece por sí sola en cualquier lugar y condición. Es el primer punto de la generación espontánea. 2. Esta teoría se basó en observaciones que sin la experimentación adecuada llegaron a conclusiones erróneas. Es decir, esta teoría fue errada, esa teoría no tuvo ningún tipo de argumento, por lo tanto fue descartada, ya que no podía consolidar o no tuvo la base para consolidarse y decir si realmente la vida apareció por sí sola. Le llamamos generación espontánea. El espontaneísmo significa que surge de la nada. O sea, usted no lo planificó, no lo pensó, no lo diseñó, de repente y apareció. Por eso se le llama espontaneísmo. Pero vuelvo y repito, dentro de las teorías que tenemos o hipótesis, esta ya no está vigente, ya la descartaron. La siguiente teoría. Bueno, dice, existen algunos escritos en los que sostiene, por ejemplo, que los ratones se forman dejando trapos sucios y queso al aire libre, o lo que es lo mismo, los seres orgánicos pueden crearse a partir de diversos materiales. ¿Cómo creyeron ellos argumentar esta teoría? O el científico, los científicos que quisieron hacer esto. Si usted en este momento toma un trozo de carne y lo deja que se descomponga, usted mismo se podrá percatar que van a empezar a crearse larvas o huevecillos, que son gusanos. Pero recordemos que la carne mayormente que fue de un animal, si nosotros que somos seres humanos tenemos ácaros, que son mini organismos o microorganismos que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, ahorita usted pues ya se bañó, está ahí bien arregladito, bien presentable, pero déjeme le cuento que usted ya tiene ácaros en su cuerpo, aunque se acabe de bañar, que son unas pequeñas bacterias que están en usted. Por eso es que cuando una persona muere, se descompone el cuerpo, porque tenemos dentro de nuestra estructura y nuestra composición microorgánicos, o sea, hay algunas composiciones de bacterias dentro de nuestra estructura corporal, nuestros órganos, y es lo mismo con un trozo de carne. Por ejemplo, si usted en este momento agarra fruta, fresas, banano, piña, déjelas en un recipiente y que se descompongan al aire libre, usted se va a percatar que empiezan a surgir mosquitos, pero esto es por el componente que tiene esta fruta. Entonces es algo natural, pero ellos en la generación espontánea quisieron argumentarlo de esta manera y esta teoría fue descartada porque no tenía validez. Como querían encontrar siempre la manera cómo descartar la posición teológica, crearon una segunda teoría y es la teoría de la panspermia.
Esta fue creada en el año 1908 y se le atribuye al científico sueco Svan Arrhenius. ¿Qué dice él? Esta teoría dice que propone que la vida puede tener su origen en cualquier parte del universo y no proceder directamente o exclusivamente de la Tierra, y que probablemente la vida en la Tierra proviene del exterior y posiblemente se había formado por su llegada en meteoritos, donde los primeros seres vivos llegaron desde el espacio hacia la Tierra. Si usted recuerda, esto nos lo enseñaron en el básico, la famosa teoría del Big Bang, ¿se recuerdan? Que en el espacio estaban viajando unos meteoritos y que chocaron y cayeron ciertas partículas a la Tierra, y así fue como se creó la Tierra. En otro punto, creen que, bueno, dicen que existen los extraterrestres y que así como los extraterrestres andan buscando qué hay en este planeta y buscando si hay vida o no, de igual manera, pues probablemente pues nosotros fuimos otros extraterrestres que estábamos en otro planeta y llegamos a dar al planeta Tierra. Algo así atribuyen a estas teorías, pero atribuyen la creación a cuerpos celestes, que estos estaban en el espacio, que caen partículas a la Tierra y así es como se conforma o se da el origen de la vida. Esta es la teoría de la panspermia. Y la tercera teoría, desde el punto de vista científico, es la teoría de la bioquímica o biogénesis. Esta teoría es atribuida al biólogo ruso Alexander Ivanovich Oparin, y ahí viene el origen de la teoría de Oparin. Durante la década de 1920, finalmente apareció la hipótesis denominada biogénesis o quimiosintesis. Esta teoría explica la aparición de la vida sobre la Tierra por medio de un proceso de diversas reacciones químicas que luego de mucho tiempo transformaron la materia inorgánica en materia orgánica. Es decir, en otras palabras, como ustedes y yo bien sabemos, a la Tierra pues ingresan rayos infrarrojos, que son los rayos del sol, y estos tienden, hoy en día pues sabemos que la contaminación ambiental pues ha creado un desgaste en la atmósfera, lo cual pues ahora permite el ingreso de rayos solares muy fuertes que hasta pueden llegar a ser cancerígenos al momento de nosotros exponernos al sol. Pues este personaje dice que esos rayos ingresaron a la Tierra, calentaron la Tierra, motivaron la expansión de partículas, de moléculas, estas se fueron uniendo, se fueron desarrollando hasta hacerse más complejas y con ello se dio el origen de la vida. Dice, la atmósfera primitiva estaba formada supuestamente por numerosas cantidades de vapor, de agua, nitrógeno, hidrógeno, metano y amoníaco. Estos compuestos y elementos químicos que existían en el ambiente reaccionaron y formaron compuestos orgánicos como aminoácidos debido a las radiaciones, erupciones y tormentas eléctricas. Al cabo de mucho tiempo se formaron moléculas más complejas, las cuales llevaron al origen de las primeras células y con ello el origen de la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes comparan estas tres teorías, la teoría de la bioquímica o biogénesis, la teoría de la panspermia o la teoría de la generación espontánea, ninguna de estas tres teorías puede argumentar el origen de la vida, tanto de animales, hombres y plantas. Ninguna de ellas no lo puede hacer, porque lo que buscan estas teorías, que son hechas por hombre, ateos científicos, lo único que buscan es desestimar el poder de Dios. Ahora, si dentro de los que estamos conectados, pues hay alguien que es ateo, con mucho respeto, yo estoy dando mi punto de vista. Si hay alguien no creyente, de igual manera, yo con mucho respeto estoy dando mi punto de vista, pero acá tenemos que entender que el ser humano tiene esa capacidad de análisis e interpretación. En mi caso, yo no comparto ninguna de las teorías científicas, yo me voy a una posición teológica, yo creo que existe un Dios, yo creo que fue el que creó a los hombres, a los animales y a los seres humanos, pues nos dio esa cualidad especial de ser humanos, pero lo hizo Él lo formó, nadie más que Él. Esa es mi posición, esa es mi postura, y a raíz de la teoría de Oparin, que es la teoría número 3, la conocemos como la bioquímica o biogénesis, que es de Alexander Ivanovich Oparin, surge la famosa teoría de Oparin, que es la teoría evolucionista. ¿Y qué nos dice esta teoría? Voy a minimizar acá.
Esta teoría nos dice lo siguiente. Vea usted cómo es que estos científicos tratan de argumentar el origen de la vida. Los coacervados que surgieron en mares y océanos no poseían vida, pero llevaban consigo la posibilidad de dar origen a la formación de sistemas vivos primarios. En el océano primitivo de la Tierra, el coacervado no se encontraba sumergido, sino se hallaba en una solución de distintas sustancias orgánicas e inorgánicas, las cuales eran absorbidas por él provocando reacciones químicas. Estas reacciones jugaron un papel importante por cuanto algunas ayudaron a prolongar su existencia y otras lo condujeron a su destrucción. Las gotas coacerváticas que permanecieron no solo se conservaron, sino que aumentaron de tamaño y peso, es decir, que crecieron. Al crecer, se dividieron en varias partes, en gotas hijas, que tenían casi igual organización psicoquímica que el coacervado del cual procedían. En este proceso evolutivo, solo podrían seguir creciendo y desarrollándose las formas en cuya organización se habían producido cambios esenciales, en las reacciones químicas que les posibilitaron cierta coordinación y orden en su desarrollo. Las innumerables transformaciones de las sustancias orgánicas, primero en la solución acuosa, gotas coacerváticas, y después en las formas coloidales primitivas, fueron aceleradas por la acción de elementos inorgánicos, sales del calcio, hierro, cobre, entre otras, abundantes en las aguas de los océanos. Este proceso de complejidad y perfeccionamiento gradual de la organización de las estructuras descritas condujo a la aparición de una nueva forma de existencia en la materia, produciéndose un salto dialéctico que trajo la aparición de los seres vivos más simples, cuya estructura era más perfecta que la de los coacervados, pero mucho más sencilla que la de los seres vivos más simples de nuestros días. Aquellos organismos aún no poseían estructura celular. Estos seres en un principio se alimentaban de sustancias orgánicas, luego lograron absorber la energía de los rayos solares, disponer el anhídrido carbónico y aprovechar el carbono para formar en su cuerpo sustancias orgánicas. Así aparecieron las plantas más sencillas, las algas cianofíceas, cuyos restos pueden encontrarse en sedimentos antiguos de la corteza terrestre. Vean esta teoría tan irónica. Sustancias en los océanos, en el agua, dan paso y propician la creación de algunos componentes, células, moléculas más complejas, y así se van evolucionando hasta llegar a la formación de las plantas. Es así como el científico quiere desestimar y descartar la probabilidad, para ellos una probabilidad, para nosotros la creencia de que Dios existe, de que Dios es el creador y formador del cielo, la tierra, las estrellas, el mar, los seres vivos, plantas, animales y todo lo que en el universo habita. Así que el origen de la vida está sustentado a través de dos posturas. La primera de ellas es una posición teológica y la segunda es una posición científica. Quedará a criterio de cada uno de nosotros cuál será la teoría que nosotros vamos a apoyar respecto a el origen de la vida. Pero lo que sí es cierto y que aún en día se mantiene es que el ateo científico trata de argumentar y atribuirle al mismo hombre la creación y formación de la vida, desestimando y descartando la posición y que Dios existe. Así que la guía de estudio número 1 nos habla del origen de la vida, de las dos posiciones y las 4 teorías que vamos a encontrar. Vuelvo y repito, quedará a criterio de cada uno de nosotros a cuál de estas teorías y posturas le daremos nuestro voto, y pues nosotros manifestaremos y diremos, bueno, yo creo que el origen de la vida es atribuido a Dios, pues yo sí apoyo alguna de las teorías científicas, esto es personal. Recuerde que hay dos tipos de antropología, una antropología académica y una antropología aplicada. Nosotros solo estamos trabajando con la antropología académica, y este tema del origen de la vida es un tema muy polémico, es decir, es un tema que se mantiene en constante debate. Para la siguiente clase, la próxima semana, vamos a trabajar con un debate en el cual usted pues hablará de las diferentes posturas, cuál es su posición,
y qué es lo que usted argumenta respecto a las diferentes posturas. Así que con esto nos quedamos el día de hoy con la guía de estudio número 1 de la segunda unidad.